los muros de Jerusalén. Lloro por sus puertas que ya no se ven. Pero el fuego dentro de mi corazón arde más que el fuego de la destrucción y me hace orar noche y día. Lloro por los muros de Jerusalén. Lloro por sus puertas que ya no se ven. Pero el fuego dentro de mi corazón arde más que el fuego de la destrucción y me hace orar noche y día. Señor, me entrego, pues hay mucho por hacer y no me niego, te obedeceré. Deseo esta obra cumplir, tus muros reconstruir y hacer de aquí mi único hogar. Me levantaré y edificaré las brechas que hay en mí, yo voy a cerrar. No descansaré, un reino tuyo, Dios, como en el cielo, en la tierra habrá. Me levantaré y edificaré las brechas que hay en mí, yo voy a cerrar. No descansaré, un reino tuyo, Dios, como en el cielo, en la tierra habrá. Mi sueño. Muy buenas noches, amada iglesia y todos los que nos visitan en nuestro canal. Estamos agradecidos por una nueva transmisión de la palabra ministerial. Gracias al Señor porque la palabra es abundante. ¿Qué tal si nos encabezamos en el Señor? Vamos a hacer una oración para que esta palabra produzca frutos, amén, en nosotros. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres fiel. Tú envías la lluvia a tiempo. Gracias, Señor, por sustentarnos por medio de tu palabra profética. Señor, en esta hora abrimos nuestro corazón para recibir tu hablar. Este hablar, Señor, que debe producir en nosotros frutos. Señor, queremos darte fruto por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, estamos en la segunda semana de este tomo que tiene por título Salía de Edén un río. Y el título de esta semana es Salía de Edén un río para regar el huerto. Y antes de iniciar con el encargo, el Señor nos llevaba una introducción mostrándonos la necesidad, el deseo de Dios de que haya responsables en la casa del Señor. Amén. Dios desea, Él está buscando esos hombres y mujeres responsables en su casa. Entonces, ¿para qué? Para que cumplan su voluntad. Cuando el Señor nos creó, hermano, en Génesis 1:26, muestra que el deseo de Dios no era simplemente, crearnos, sino también que fuéramos fructíferos, que nos multiplicáramos, hermano, y llenemos la tierra. Eso habla de la fructificación. Hoy el Señor está esperando para que seamos responsables y hagamos su voluntad para ser fructíferos, para dar frutos al Señor. ¿Qué es responsable, hermano? Aquel que adquiere compromiso. Lastimosamente esta región, humanamente, de la costa, es una de las más consideradas que
no les gusta tomar responsabilidades. Pero aleluya, nosotros no somos costeños ni cachacos, sino somos, hermanos, hijos del Rey. Aleluya, tenemos el ADN divino. Entonces hoy, hermanos, nosotros somos del reino. Y por eso el Señor hoy está esperando de nosotros que usted y yo tomemos una decisión de ser responsables en la casa del Señor. El Señor está necesitando mucho de nosotros. Pero, ¿quiénes son aquellos que hacen la voluntad del Señor? Hermanos, aquellos que se comprometen. Amén. Hoy el Señor está buscando esos responsables en su casa. Tenemos el ejemplo de Moisés en Números 12, del 12, el versículo precisamente 7 de ese capítulo. En ese momento cuando María y Aarón estuvieron hablando de Moisés, el Señor allí intervino en medio de esa murmuración. Y es allí donde el Señor, precisamente en el versículo 7, habla y dice: no así a mi siervo Moisés, mire, quien es fiel en toda mi casa. El versículo 7 dice así, que es fiel en toda mi casa. Hoy el Señor está buscando esos fieles. Moisés es un ejemplo de que fue fiel en toda la casa. ¿Qué es la casa? La iglesia. Hoy el Señor está esperando que usted y yo seamos esos fieles en la casa del Señor, en su iglesia. La comisión que el Señor nos ha dado es ser fructífero. Hay una comisión, hermano, y es de dar fruto al Señor. Nuestra creación tiene sentido. Necesitamos darle frutos al Señor. Pero para eso, usted y yo necesitamos tomar una determinación. Y es ser, hermano, fieles. Esa fidelidad no viene de nuestra capacidad. El fiel está en nosotros. Inclusive tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente conocía la voluntad del Padre, sino fue aquel que ejecutó esa voluntad. Inclusive fue mayor que Moisés. En Hebreos 3, del 1 al 6, muestra que Jesús es superior a Moisés. Él no solamente conocía el corazón, la voluntad del Padre, sino que, hermano, se despojó de sí mismo, se hizo hombre, mire, vivió, murió, hermano, hizo un sacrificio. Él no solamente sabía, sino que accionó. Amén. Hoy en la iglesia el Señor requiere de administradores, de aquellos que se hagan responsables. Entonces no vamos a sacar el cuerpo de una manera práctica. El Señor necesita, mire, que usted y yo seamos responsables, no solamente en la palabra del Señor, sino en los asuntos prácticos. Por eso invitamos y motivamos a los hermanos, animamos a que usted y yo hagamos parte de un servicio. Y si ya hacemos parte de algún servicio, no solamente sacerdotal, sino también práctico, en el aseo, con los niños, en la música, hermano, en cualquier servicio de la iglesia, hermano, seamos aquellos, pidamos al Señor que nos lleve a ser responsables, compromiso. No es un día sí, un día no. Hermano, Dios está buscando personas responsables. Me gustaba mucho esta parte que decía así: Dios no se complace, mire, escuche bien, Dios no se complace con los hombres irresponsables. Aquellos que dejan tirado las cosas. O aquellos que no adquieren compromiso. Todos los días el Señor, hermano, está necesitando de su cooperación, de mi cooperación. En los diferentes servicios, con las herramientas. Por eso vamos, hermanos, sintámonos privilegiados. Si usted y yo somos convocados a un servicio, cuando salimos vamos a involucrarnos. Señor, con esta palabra nos lleva a que estemos involucrados. Que usted y yo estemos hoy, que somos parte de su casa, somos casa de Dios. Hermano, necesitamos ser aquellos que se involucran en cada uno de los servicios. Amén. Por eso, hermanos, esto no viene de nosotros. Esto viene por estar cerca de la palabra. Amén. Entonces, no solamente es conocer el corazón del Señor, sino que necesitamos ser aquellos que ponen en práctica su voluntad. Eso es ser fiel. ¿Qué es fiel? ¿Qué significa ser fiel en la casa del Señor? Significa administrar bien la casa del Señor, conforme a su voluntad. Ese punto es importante.
no es como a mí me parece, porque yo también puedo en un servicio o en cualquier, hermano, cualquier servicio, ya sea práctico o sacerdotal, tratar de administrar como a mí me parece, y no es como a mí me parece. Es administrar bien de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo recibimos, hermano, esa dirección? Por su palabra. Por eso es importante, hermano, que estemos unidos a la palabra, que hagamos inmersión, que estemos allí recibiendo el hablar directo del Señor por medio de su palabra, para recibir el comando que viene de Dios, para que podamos hacer las cosas no como me parece, no administrar como a mí me parece, sino como el Señor, hermano, desea. Amén. Entonces, para finalizar, no es suficiente con que usted y yo conozcamos el deseo de Dios. Claro, ¿cómo conocemos el corazón de Dios? Por medio de su palabra. Pero hay otro ingrediente importante allí, y es que necesitamos practicar. Si no practicamos, hermano, no podemos ser fieles. Yo necesito, por eso es importante que usted y yo nos involucremos. Vamos a involucrarnos. Si hay colportaje, vamos a involucrarnos. Amén. Si el Señor ha dado una orden, hermano, de renovar los salones, de renovar la cocina, de ir a las conferencias, requiere del ministerio, se acciona el ministerio de las riquezas materiales, ahí vamos a estar involucrados todos, niños, jóvenes, adultos, aleluya, todo el TCI. Entonces, de manera práctica, es así, estar involucrado. ¿Para qué, hermano? Para que eso no quede simplemente, para que no se quede a medias. Entonces, no es suficiente con conocer el corazón de Dios. Necesitamos ser aquellos que practican, aleluya. Cuando usted y yo, hermano, conocemos el corazón del Señor y practicamos, hermano, el Señor se complace, aleluya. El Señor se complace. Hermano, hoy, ya para terminar, hay unos resultados. El Señor está alcanzando todo este continente, pero necesita aquellos, hermano, fieles en su casa. No con nuestras habilidades, hermano, humanas, el Señor necesita nuestras habilidades, pero pasadas por muerte y resurrección. Amén. Para que seamos más bien un instrumento útil en las manos del Señor, hermano, porque el Señor necesita de su cooperación y necesita de mi cooperación. Aquí están, hermano, estos hombres responsables y mujeres, aleluya. Aquí están, aleluya. Jesucristo es el Señor. Dígale a su compañero, yo soy responsable en la casa del Señor. Amén. Amén, aleluya. Gracias a Dios por esa palabra. Amén. Hermanos, dando continuidad también, a mí el Señor también me dio esa porción, como se lo dio a nuestro hermano Antonio. A mí el Señor me dio la porción del día martes, amén. Y dice así, el río de agua de vida. El río de agua de vida. El río de agua de vida. Amén, amén. Gracias al Señor por esta oportunidad que también nos da a nosotros los capitanes también de llevar esta palabra del río de agua de vida. El Señor me tocó mucho en este día en especial porque, hermano, yo tuve una luz en esta palabra. Es que el Señor, desde el inicio, el Señor nos creó con una función. Era que pudiéramos disfrutar de la alegría, ¿cierto? El Señor nos dio una misión, era disfrutar de esa alegría, de esa paz que había en el Edén. Y dice así en el inicio del día martes, dice, Dios hizo del huerto del Edén un lugar de alegría y colocó al hombre allí para vivir en su presencia. Amén. El Señor tenía un deseo era que pudiésemos vivir en su presencia. Desde el inicio, ese fue el gran deseo del Señor. Amén. Y hoy, por medio de ese deseo, hermanos, hoy usted y yo estamos viviendo ese deseo. Amén. De vivir en la presencia del Señor, en su alegría, por medio de la palabra profética. Amén. Toda vez que entramos en la inmersión refinada, hacemos transcripción, hermanos, estamos viviendo la felicidad, la alegría. Amén. Gracias al Señor que en Apocalipsis 22 dice así, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Amén, Señor Jesús, muchas gracias porque hoy ese río, hermano, es un río de agua de vida. Hoy el mundo tiene todos los placeres, ¿cierto? Que quiere quitarnos ese río de agua de vida, cortar esa conexión. Pero gracias al Señor hoy nos ha dado muchas herramientas. Amén, las tropas, los capitanes, estamos saliendo con ese corazón. Y algo que me tocaba en este día martes, hermano, trayéndolo de manera práctica,
algo práctico que me trajo fue que hoy nosotros fuimos ganados por ese agua de vida. Y así como nosotros fuimos ganados por esa agua de vida, también hoy tenemos una misión. Hoy tenemos una misión que es llevar esa agua de vida a los demás. Amén. Hoy el Señor nos dio esa alegría y hoy llevamos a las calles alegría por medio de la palabra, ¿cierto? Cada vez que se aborda una persona, cada vez que le pedimos orar por esa persona, a veces las personas ya están tristes, más en esta fecha, ¿cierto? Las personas entran en un sentimiento del enemigo, están vacías, el enemigo las engaña, pero hoy cuando le preguntamos, ¿puedo orar por usted? Esa agua de vida hace el efecto, de verdad. Esa agua de vida los transporta al Edén, donde está la presencia del Señor, donde hay alegría. Y dice así, en medio de la calle, el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno al lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Hermano, ese árbol hoy viene a sanar las naciones. Amén. Gracias a Dios que hoy el Señor nos da esa oportunidad. Dios tiene un deseo de gobernar al hombre y a la tierra a través de ese árbol de vida. Hermano, este punto es muy claro, ¿verdad? Todas las naciones, por así decirlo, están enfermas, ¿cierto? Todas las naciones están padeciendo. Hemos visto la noticia, pero gracias a Dios también las naciones padecen, pero nosotros estamos aquí llenos de esa agua de vida, como ese río. Un punto que me tocó de esta palabra, hermano, es que el Señor viene a mostrar que hoy la palabra de vida, ese río de vida, es un río accesible a todo hombre, ¿verdad? Amén, gracias al Señor porque hoy ese río es accesible. Hoy podemos tocar en la vida de Dios y gracias al Señor nos mostraba que ese río de vida, hermano, usted y yo sabemos, nos colocaba ese ejemplo claro, ¿verdad? Nos mostraba el coquero, ¿cierto? Cuando alguien quiere coger fruto, el coco, es complicado. No todas las personas tienen acceso al coco, ¿verdad? Tiene alguien que montarse, treparse al árbol y tumbar el fruto. No, hoy ese árbol de vida que está hacia nosotros es accesible, ¿cierto? Es horizontal, no es vertical. Amén. Señor Jesús, gracias al Señor por esa palabra que nos viene dando. Y quería aquí concluir con los hermanos. Dice así, el Señor busca personas como nuestros adolescentes, sencillos, humildes, afligidos y de espíritus quebrantados. Ellos no se consideran grandes ni importantes. Oh Señor Jesús, que el Señor cada vez venga a trabajar esta palabra en nosotros. Señor, venga a traer un corazón sencillo, puro, como el de nuestros adolescentes, ¿verdad? Hasta nosotros mismos, el hermano Pedro siempre da un toque a los jóvenes, no perder la sencillez. Es justamente por eso, porque el Señor, para que pueda trabajar ese río pueda fluir sin obstáculos. Hermano, yo necesito tener un corazón quebrantado, un corazón sencillo. Señor Jesús, amén. Dice, los adultos a menudo se consideran autosuficientes, importantes o conocedores de la Biblia, pero los adolescentes no piensan así. Se acercan a Dios con sencillez y aman la palabra con sinceridad. Señor Jesús, yo necesito amar al Señor con sencillez y con sinceridad, amén. En este tipo de corazón que Dios desea habitar, esta es la casa que Dios quiere para sí. Señor Jesús, yo debo tener un corazón sencillo, yo debo tener un corazón sencillo, amén. Hermano, aquí está todo el camino que el Señor quiere crear hoy en nuestro corazón. Si yo quiero que ese río fluya, Señor, sin obstáculos, yo debo tener un corazón de adolescente. Cierto, un corazón que ama la palabra con toda sinceridad. Amén. Amén. Señor Jesús, vamos a dar continuidad también a nuestro hermano que va a continuar compartiendo esta palabra de vida. Amén. Hermano, Jesús es el Señor. Qué maravillosa palabra estamos recibiendo, hermano, así como nos ha compartido nuestro hermano Toño, nuestro hermano Héctor. Hermano, realmente Dios nos ha hecho una convocatoria y hoy estamos en el palacio del Rey. ¡Aleluya! Hermano, así como el Salmo dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de mi Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¡Aleluya! Hermano, qué maravilloso que este río, aleluya. Este río alegra la ciudad de mi Dios. Este río alegra la ciudad de mi Dios. Este río alegra la ciudad de mi Dios. Hermano,
En el Salmo 46, hermano, Dios nos muestra que la iglesia es la ciudad de Dios. Hermano, la vida de la iglesia, aleluya, es el palacio del rey. ¿Dónde estamos nosotros, hermano? A veces vemos esto de poca monta, vemos que solamente es una reunión, vemos que solamente estamos como hermanos, algunos lo ven como algo social, pero hermano, Dios quiere renovar nuestra visión y quiere mostrarnos que la vida de la iglesia es el palacio del rey, aleluya. Pero hermanos, en el palacio no todos, o sea, no se puede entrar de cualquier manera. Mire bien, en nuestra primera experiencia con nuestro Señor, nosotros, hermanos, estábamos sin rumbo, sin dirección, perdidos, ¿verdad? Dios nos mostraba que éramos como una doncella que estaba en la calle, hermanos, sin ninguna esperanza, muerta, sin ningún futuro. De pronto, hermano, uno no lo ve así porque físicamente uno no lo estaba, aunque muchas personas se han experimentado estar en mucha ruina antes de conocer al Señor. Pero todos, hermanos, estábamos en una situación de mucha necesidad. Sin embargo, hermanos, Él nos amó primero. Aleluya. Hermanos, qué maravilloso que el Señor nos amó primero. Hermano, y Él al amarnos primero, Él entregó a su único Hijo por nosotros, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús murió en la cruz, hermanos. Y ese amor, aleluya, se materializó cuando nosotros creímos en el Señor. Cuando creímos en el Señor, fuimos regenerados. Pero también, hermanos, la muerte de Cristo cumplió la justicia de Dios. Hermanos, si fuera por nuestra justicia, no hubiésemos podido, hermanos, entrar al palacio. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Pero la justicia de Cristo, aleluya, cumplió, satisfizo la justicia de Dios. Entonces, hermanos, imagínense, es como si nosotros hubiésemos estado en la calle, como les decía, con unas vestiduras rotas, pasando hambre, una situación bastante deplorable. Pero vino, hermano, nuestro amado Rey, aleluya. Bueno, esta experiencia debe a nosotros motivarnos cada día a avanzar. Vino nuestro amado Rey, aleluya. Nos vio allí, nos miró con amor, nos levantó, nos vistió, nos lavó. Hermano, y esta primera vestidura nos hizo entrar al palacio del Rey. La vida de la, hermano, créalo, la vida de la iglesia es el palacio del Rey. Hermano, y en la vida de la iglesia circula el río de agua de vida. Y este río es el que alegra el palacio del Rey, la ciudad de mi Dios. Pero, hermanos, esta fue la primera vestidura, la vestidura objetiva, externa. Ahora viene la segunda, hermanos. Y en la segunda vestidura, hermanos, aquí el Señor nos mostraba, con vestidos bordados será llevada al Rey. Hermano, el Salmo 45, el versículo 14, habla de esta segunda vestidura. Y esta segunda vestidura debe ir bordado ¿con qué, hermano? Con vestidos dorados, hermano. Esta vestidura es la interna, la subjetiva. Esa es la que nosotros diariamente necesitamos bordar. Hermano, si nosotros tenemos la visión de que nos trajo por amor al palacio del Rey, pero se acercan unas bodas, no nos quedaremos con la primera vestidura. Necesitamos bordar la segunda vestidura. Porque traernos al palacio solo fue el inicio. La boda del Cordero es nuestro destino. Pero solamente podremos participar si bordamos la vestidura interna, la que está relacionada con los actos de justicia. Pero estos actos de justicia, hermanos, no son los del árbol de la ciencia del bien y del mal. Considero algo que es bueno, considero lo que es malo. Considero que es malo lo que no le agrada a Dios. Es decir, lo que sí le agrada a Dios, servirle, eso no sirve, hermano. Es la palabra, ¿verdad? El logo, el rema, la palabra profética, ¿verdad? Cuando viene a nuestra vida, ella es la que comienza a limpiarnos, a lavarnos. Hermanos, y con cada, ¿cómo sería la palabra? Con cada puntada hay dolor, hermanos. Y a veces, hermanos, nosotros no nos dejamos dar una puntada. Hermano, ¿de qué vale pasar alguna prueba y no dejarnos dar la puntada? ¿Saben cómo podemos pasar las pruebas, hermanos? Porque las pruebas no son eternas.
teniendo la palabra profética como nuestra base. Con nuestra propia fuerza no podemos. Y todo, hermanos, visionados a que lo que estamos haciendo hoy a través de las herramientas, de la inmersión ultra refinada, cuando participamos de la cámara de energización, de colportaje, todo lo que el Señor está dando hoy, cuando seguimos la palabra con fidelidad, que nos falta todavía, hermanos, pero vamos para adelante, estamos dando cada puntada, hermanos. Entonces, hoy, hermanos, viernes en la noche hay que preguntarnos, ¿cuántas puntadas dejé que el Señor hiciera en mi vida hoy? Hermanos, al final de todo esto, dice en Apocalipsis capítulo 19, habla de unas vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La primera vestidura sirvió para entrar al palacio, pero no servirá para entrar a las bodas del Cordero. Por eso, hermanos, hoy queremos animarlos a que amemos, apreciemos el palacio del Rey, pero también, hermanos, perseveremos, sigamos adelante, porque con la segunda vestidura participaremos de la boda del Cordero. Jesús es el Señor. Amén, aleluya. Santificados por el lavamiento del agua, por la palabra. Santificados por el lavamiento del agua, por la palabra, por la palabra, por la palabra. Amén. Qué maravilloso, hermano, de verdad. Esta semana hay un río. Este río está recorriendo este huerto y toda la tierra, como Dios nos habla por su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este río está. Gracias al Señor que hoy vemos esta palabra de Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, gracias al Señor que hoy nosotros somos salvos porque el Señor, hemos creído en Él y hoy nos está dando su santificación. Por eso esta palabra de ser santificado, hermano, es primeramente santificar nuestra alma. Ahí hay un gran problema en nuestra alma y Dios quiere tratar con ella. El Señor nos está mostrando de que cómo podemos salvar esta alma. El proceso de salvación del alma es el proceso de santificación. Dios quiere poner su naturaleza santa en nosotros. Dios quiere poner su naturaleza santa. Dios quiere poner su naturaleza santa en nosotros, en nosotros, en nosotros. Hermanos, porque en nosotros hay unos elementos que no agradan a Dios, que están dañados y por eso estos elementos hoy Dios los quiere reemplazar por su santidad. Entonces hoy nosotros tenemos que estar claros de que Dios es santo y Él quiere habitar o morar con su iglesia en su santidad. Su novia igualmente debe ser santa. Ningún elemento impuro puede estar presente en ella. Por eso Dios nos conduce por un proceso de santificación completo. Hermanos, este proceso no se hace de cualquier manera. No podemos ser santificados a media, sino completamente. ¿Y cómo lo hace Él? No es reprimiendo los placeres de la carne, ni haciendo sufrir al cuerpo para no pecar. Preste atención. Mire, iglesia, lo que Dios nos está mostrando, porque podemos de verdad muchas veces estar en ese árbol bueno de la ciencia del bien y no somos tratados. Dice, no es reprimiendo los placeres de la carne ni haciendo sufrir al cuerpo para no pecar. El camino es el lavamiento del agua. El camino es el lavamiento del agua. El camino es el lavamiento del agua por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra. Amén. Gracias al Señor. Aquí en Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 27, dice allí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios busca una iglesia. Dios busca una iglesia santa y sin mancha, santa y sin mancha, santa y sin mancha. Hermanos, y este proceso solo Dios lo está llevando a cabo en nosotros. Estas aguas que purifican provienen del río, hermano. Esta es la palabra mismo, el río es Cristo. Siempre se nos ha hablado de que ese río que estaba allí en el Edén, en el huerto, es Cristo mismo. Cuanto más permitimos que el río fluya a través de nosotros, más arrastra lo que es natural y mayor es nuestra alegría. Por eso, hermanos, este río es tan potente. Dice, este es el río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Hermanos, en el Salmo 46 encontramos que este río es de verdad con mucha alegría, es profundo. Por eso dice, del río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de la morada del Altísimo, del río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de la morada del Altísimo. Hermanos, qué alegría. Este río debe producir una alegría en nosotros. No es cualquier alegría. Por eso este río está hablando de esa agua, como Efesios nos enseña, y de que esta agua nos puede lavar. Hermanos, y para terminar, algo sucedió con la iglesia primitiva. Hermanos, ellos tuvieron una experiencia en donde estaban unidos, pegados a la palabra de los apóstoles. Y esto hizo de que esa palabra tuviese realidad en ellos y también en nosotros. Dice, y en Hechos capítulo 2, 42, para terminar, voy a ser muy breve, dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que hacían, todo lo que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero miren, qué maravilloso el 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría. Hermanos, qué maravilloso es saber que hoy nosotros necesitamos comer juntos y con alegría. Hermanos, gracias al Señor. Y sencillez de corazón. Pero ¿qué produce esto? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, hoy este río está produciendo algo diferente en nosotros. Es para estar nosotros gozosos, alegres, viviendo esta palabra de hoy que de verdad el Señor ha revelado. Esta palabra, como nos hablaba la inmersión en el día de hoy, en el día de ayer, que el Señor revela estas cosas tan pequeñas con tanta luz a través de la palabra para su iglesia. Dios nos bendiga. Aleluya, porque hay un río que está fluyendo. Y en usted y yo hay la responsabilidad que este río siga fluyendo. Amén. Como compartía nuestro hermano, dice, me gustó una parte, dice, a medida que practicamos la inmersión ultra refinada, tomamos transcripción, tomamos nota, el fluir del río tendrá un resultado, imagínense. ¿Y cuál es el resultado? Dice, producirá justicia en nosotros. Y esa justicia en nosotros llega a ser la justicia subjetiva. Amén. Por eso es importante, hermano, esa inmersión ultra refinada, notar, oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Por eso avanzamos un poco. El Señor nos hablaba, el agua comienza a fluir después de la cruz. Imagínense. El agua comienza a fluir después de la cruz. El agua comienza a fluir después de la cruz. El agua comienza a fluir después de la cruz. Hermano, en Ezequiel 47, versículo 1, vemos algo, tenemos un versículo de base para seguir disfrutando
en cuanto a este río. Dice, Señor Jesús, el versículo 1, por la parte del tiempo vamos a leer la parte B de ese versículo. Dice, las aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Mire, las aguas salían del umbral de la casa y se dirigían hacia el oriente. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor? ¿Qué es lo que quiere decir así? En esta descripción de este versículo nos hablaba el Señor. Dice, el agua fluye solo después de experimentar la cruz. Alabado sea el Señor. Dice, hoy damos gracias a Dios por la muerte de Jesús, que experimentó la cruz. Cristo murió por cada uno de nosotros, y por medio de su muerte fuimos justificados. Alabado sea el Señor nos justificó. Y hoy, hermano, ya estando justificados por la sangre de Cristo y por la muerte del Señor, tenemos realidad en nuestra vida cada día. Hay una realidad, y eso allá nos quiere llevar el Señor, que mi vida y su vida tengan realidad. Señor Jesús, gracias al Señor. Y por segundo dice, el río del Espíritu fluye desde nuestro interior. Alabado sea el Señor. Hoy el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros y fluye desde nuestro interior. El río del Espíritu fluyendo está. El río del Espíritu fluyendo está. Amén. Alabado sea el Señor. Seguimos, hermanos. Ahora Zacarías profetizó que Cristo vendría como el sol naciente, y así se cumplió, y está registrado en Lucas capítulo 1 versículo 78. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y allí se cumplió eso cuando vino el Señor Jesucristo, pero eso lo había profetizado Zacarías en cuanto a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 habla de la segunda venida del Señor. Mire, la segunda venida del Señor habla de Malaquías habla de la segunda venida del Señor. Oh Señor Jesús, Señor Jesucristo. Y dice, nuestra vida debe estar centrada, debe estar ajustada en cuanto a la venida de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor Jesús. Por eso dice, esta es nuestra responsabilidad como hijos de luz y hijos del día. Necesitamos velar. Esa es nuestra responsabilidad. Porque nuestra vida necesita estar centrada hacia la venida del Señor Jesucristo. La segunda venida. Oh Señor Jesús. Dice, eso los Tesalonicenses afirma eso. Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Dice, no somos de la noche ni la tiniebla, sino hijos de luz, hijos del día. Alabado sea el Señor. Para eso necesitamos tener la actitud de los valientes de David. Alabado sea el Señor. ¿Y cuál es esa actitud de los valientes de David? Dice, predicando el evangelio del reino. Yo necesito predicar el evangelio del reino. Alabado sea el Señor. Dice, apacentando a las personas, siendo uno con los misioneros, promoviendo la multiplicación por medio del CTI, tropas, capitanes, intendentes. Dice, predicando y practicando el ven y ve, cámara de energización. Hermano, hay muchas herramientas que necesitamos practicar y ser uno con el mover de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor Jesús. Dice, y así seremos probados y aprobados por el Señor para la edificación de la casa del Señor. Amén. El Señor nos dice que necesitamos ser probados y aprobados para llegar a ser los materiales que edifican la casa del Señor. Señor Jesús.
Y el Señor nos daba una cita en Ezequiel 47, versículo 3, donde hay un varón que tenía un aspecto de bronce. Mire, y el Señor nos hablaba que el bronce en la Biblia habla del juicio de Dios. Eso quiere decir que el Señor Jesús pasó por el juicio. Oh Señor Jesús. Entonces, dice, Cristo fue aprobado y ya aprobado. Amén. Jesús fue aprobado y ya aprobado por Dios. Amén, amén. Ser llevado por el río de agua de vida. Ser llevado por el río de agua de vida. Amén. Señor, gracias, Señor. Hoy el Señor nos quiere incluir y nos quiere llevar a ese río. Y que no sumerjamos más en ese río de agua de vida. Amén. Continuando con lo que el Señor estaba hablando, era que el Señor vino, ¿verdad? Jesucristo fue probado y aprobado por Dios. Entonces, una de las maneras de la que podemos ser aprobados por Dios es pasar por situaciones, ¿verdad? Pasar por pruebas, así como el Señor Jesús vino en la tierra. Entonces, decía en Ezequiel que era un varón, y ese varón comenzó a medir, ¿verdad? Pero ¿dónde lo medía? Un río. Y entre más nos sumerjamos al río, ¿verdad? Vamos a ser medidos por el Señor. Entonces, hoy el Señor, a través Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Vino como ese río, a que hoy nos sumerjamos. El Señor vino como el río para que nos sumerjamos. El Señor vino como el río para que nos sumerjamos. Amén. Hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros, usted y yo, seamos sumergidos a ese río, ¿verdad? Y decía las medidas de cuánto más el río llegaba al talón, al tobillo, a los codos, ¿verdad? La prueba iba a ser más grande. Pero, ¿qué pasa? Que a algunos de nosotros nos da temor ser medidos por el Señor. A veces las situaciones, los problemas, ¿verdad? Nos da miedo. Pero hoy el Señor, a través de la palabra, dice que necesitamos sumergirnos más, ¿verdad? Para ser probados y aprobados por Dios. Amén. Dice, pero las aguas a la altura de los lomos aún no es suficiente. Dios quiere sumergirnos completamente en la corriente del río de agua de vida, ¿verdad? Cuando alcance ese nivel estará listo para ser usado como material para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Hoy el Señor cuenta con usted, hoy el Señor cuenta conmigo. ¿Y cómo yo me sumerjo a este río? En estos momentos ya desde el martes comenzó colportaje vacacional, ¿verdad? El Señor está añadiendo ese río para que usted y yo, el TCI, podamos sumergirnos, ¿verdad? Por medio del colportaje vacacional, por medio de los servicios, ¿verdad? Por medio de las reuniones que se hacen, por medio de las reuniones de servicio. Hoy el Señor, a través también de la palabra, de la inmersión, el Señor nos está sumergiendo en ese río. Pero ¿cuál es el miedo de usted, el miedo mío y el de usted? Es que seamos aprobados por Dios, seamos probados por Dios. Pero para ser aprobado hay que pasar por situaciones. Jesús llegó a la tierra, ¿verdad? Pero Él también fue probado. Él también fue probado. Hasta incluso sufrió, ¿verdad? Murió por cada uno de nosotros. Hasta que llegó a ser aprobado por Dios, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, que hoy el Señor, por medio de este río, vamos a ser aprobados por Dios, ¿verdad? Dice que cuando ese río llega a lugares muertos, como por ejemplo el mar muerto, dice que todo ser viviente que hay en esas aguas será viva, dará vida, ¿verdad? Hoy el Señor, a través de nosotros, a través de la iglesia, ¿verdad? Van a rescatar muchas personas que hoy están muertas, que hoy están sin propósito. Y el Señor nos está utilizando a nosotros para que todas esas personas, por medio de este río, puedan recibir la vida de Dios. Dice, todo vivirá por donde pase este río, incluyendo a todo ser viviente que se agrupa. Todo vivirá donde pase este río. Todo vivirá donde pase este río. Todo vivirá donde pase este río. Amén. Al final de los tiempos, para que el Señor regrese, este río debe fluir abundantemente. Entonces el Señor Jesús está identificando, ¿verdad? Cada uno de nosotros
para que trabajemos más, ¿verdad? A través del colportaje. El Señor nos está inquietando y somos parte de estos canales del Señor para que otras personas puedan recibir la vida de Dios, ¿verdad? Y hay una pregunta muy importante que el Señor dice aquí. Dice, ¿cuántas personas en la calle conocen el sentido de la vida? La mayoría tiene sed, tratando de saciarse con lo que el mundo ofrece. Pero Jesús le dijo a la mujer samaritana que quien bebiera del agua del pozo volverá a tener sed. Quien bebiera del agua del pozo volverá a tener sed, pero quien bebiera del agua que él daría no volverá a tener sed jamás. ¿Verdad? Hoy el Señor Jesús quiere saciarnos, a usted y a mí. Muchas veces sí estamos en la iglesia, estamos en comunión, pero muchas veces tenemos sed de otras cosas, ¿verdad? Así como la mujer samaritana, ella en la parte humana tenía sed, y nosotros en nuestra parte humana tenemos muchas cosas, ¿verdad? Que creemos que nos puede saciar, pero hoy el Señor nos dice que hoy debemos beber del agua que el Señor nos da, ¿verdad? Hoy debemos beber del agua porque dice que brotará un manantial de agua viva, ¿verdad? Entonces hoy en la iglesia el Señor está brotando ese río, está brotando ese manantial para que usted y yo nos sumerjamos, amén. Y nunca más tendremos sed, nunca más tendremos sed, nunca más tendremos sed. A ver, hoy el Señor quiere eso, que nunca más tendremos sed. Bueno, gracias al Señor, hoy el Señor Jesús vino como ese varón, pero es para que conocer nuestras necesidades, para que hoy no tengamos excusa de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Hoy en Juan decía que aún el Espíritu no había llegado, sino hasta que el Señor Jesús muriera y resucitara, pero hoy está en nosotros. Hoy ese Espíritu hoy nos da la fuerza, nos da la voluntad, ¿verdad? Para hacer la voluntad del Señor. Dice, Él nos abrió la puerta a todo. El Espíritu Santo ya existía, el Espíritu de Dios también, pero ahora a este Espíritu se añadieron los elementos derivados de la experiencia de Cristo como hombre, su encarnación, vida humana, muerte y resurrección. Así se convirtió el Espíritu mencionado en el 7º capítulo de Juan, pues aún no había venido el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor Jesús ya se estableció, ya se cumplió esta palabra. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros para hacer la voluntad de Dios. Y hoy está todo completamente porque cuando Jesús llegó a la tierra, Él también fue probado y Él conoce cada una de nuestras necesidades. Hoy a través, ¿verdad? A través del invocar, a través de la palabra, a través de la inmersión, de la palabra profética, hoy podemos experimentar el Espíritu Santo que se mueve a través de este río. Amén. Entonces, gracias al Señor, hoy el Señor Jesús está haciendo el trabajar en cada uno de nosotros y hoy no podemos tener temor, ¿verdad? En ser aprobados por Él. Van a venir dificultades, van a venir problemas, pero el Señor Jesús está con nosotros, nos está midiendo. Jesús es el Señor, amén. Amén, amén. Jesús es el Señor. Ese río está fluyendo, amén. Hoy somos esos canales. Señor Jesús, Señor, ya en este mensaje 10, Señor nos llevaba a revisar mucho, como han compartido los hermanos, el Salmo 46. Es un versículo clave dentro de este encargo que el Señor tiene, que todos conocemos, de salida de Edén, un río. Hermano, hay que estar claro que era un río, no eran ríos, no, un río, un solo río. El Espíritu a través del hermano Pedro enfatizaba ahí mucho, hablando y reiterando que es un solo río, no son varios ríos, hermano, un solo río. Y el Señor nos llevaba para reiterar y confirmar a través de Salmo 46:4, dice así, del río, mire, del río sus corrientes. Los que son muchos son las corrientes. Amén. Alegran la ciudad de Dios. Aleluya. Este río tiene un propósito. ¿Cuál es? Alegrar la ciudad de Dios. Amén. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hermano, ese río produce alegría.
Ese río no trae tristeza, hermano, produce la alegría que usted y yo hoy necesitamos. Hermano, pero quiere ganar. El Señor hablaba con respecto a esos ríos, a esas corrientes. Perdón, ese río, esas corrientes. Y nos llevaba a mirar y a revisar esto, dice. Mire lo que el Señor apuntó aquí. Dice, cuando se habla de en el Salmo 46:4, que utiliza el río, que es uno solo, pero habla de corrientes varias. Esas corrientes, en la traducción, según lo que compartía nuestro hermano Pedro, son canales. Usted y yo somos esos canales hoy, hermano, con un propósito. ¿Cuál será ese propósito? De ganar toda la tierra. Por eso, hermano, el Señor apuntaba a través, vamos a leer Génesis para que nosotros ampliemos la visión, porque el encargo está ahí en Génesis capítulo 2 con respecto a este río. Mire cómo dice Génesis 2:10. Y salía de Edén, mire, ¿de dónde salía? De Edén. Todos sabemos que es Edén, ¿verdad? Dice, salía un río, uno solo. Siempre el Espíritu está reiterando, uno solo. No son varios ríos, uno solo. Con un propósito, dice, para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El Espíritu apuntaba algo para nosotros, dice, ¿por qué utilizaba 4 brazos? Esos 4 brazos hacen énfasis de los puntos cardinales. Tenemos un norte, tenemos un sur, tenemos un este y tenemos un oeste. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué estos puntos cardinales? Usted dirá, ¿por qué? El Señor ha venido mucho reiterando, haciendo énfasis de alzar la mirada. ¿Por qué es importante alzar la mirada, hermano? Porque Dios no quiere solamente el espacio donde estamos, Dios quiere toda la tierra. Por eso usted y yo hoy necesitamos esa identidad como canales. Somos un canal, donde estemos, en la universidad, en el trabajo, en el colegio, donde estemos, usted y yo tenemos que ganar esta identidad, que usted juntamente conmigo somos esos canales. Por eso el Señor tiene a los colportores, amén por los colportores, hermano. Esos colportores están regados en toda la tierra, hermano, para suplir la urgencia que hay en el corazón de Dios. Usted en su ciudad, en su corregimiento, donde esté, hermano, tenemos que ganar ese sentimiento, esa urgencia de parte de Dios, hermano, de que hoy usted es ese canal. Hoy el Señor también ha producido, sí, por un lado tenemos los colportores, pero también el sentimiento es que hoy se están levantando los adolescentes, hermano. Y el Señor, como esos canales, reiteraba algo, dice, nuestros adolescentes se están emancipando. Mire, usaba la palabra emancipar. ¿Por qué? Porque esos adolescentes vienen con una fuerza, hermano, increíble. Ellos tocan la palabra, se centran, no están distraídos, no están buscando otras cosas. Y son los canales que hoy Dios está usando. Y dice, y se están convirtiendo en esos canales. ¿Para qué, hermano? Vamos a ir a Hechos, capítulo 1. Mire Hechos, libro de Hechos. En Hechos, capítulo 1, el Señor es claro, hermano. Porque esa urgencia, esto que está ardiendo en el corazón del apóstol debe también pasar a nosotros, amén. Y en Hechos 1:8 decía, pero recibiréis poder, mire, tremendo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, hermano, mire, ¿qué es un canal? Un testigo. Hermano, donde haya un ser humano, donde esté una persona en cualquier parte de la tierra, esas corrientes que son esos canales deben ir hasta allá. Amén. Entonces, sigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, mire, en toda Judea, en Samaria, y revisemos esto último, dice, y hasta lo último de la tierra. Mire la urgencia que hay, hermano. Por eso es que el Espíritu hoy está diciendo, faltan más colportores, faltan más misioneros, porque es toda la tierra, hermano, no es solo su región, no es solo su iglesia. Hermano, necesitamos entrar en este sentimiento, ganarlo hoy, es la urgencia para poder avanzar. Y entonces el Espíritu apuntaba algo aquí y decía, cuando el Espíritu Santo se fue derramado, la iglesia recibió poder. Ese poder hoy está en los canales.
Los adolescentes tienen ese poder, los colportores tienen ese poder. Ya está, ya la promesa, todo lo que se dio, ya hoy es una realidad, todo eso está dado. Amén. Entonces dice, ¿para qué recibimos poder? Dice, para ser testigos. Y por eso el Señor apuntaba algo, hermano, que yo necesito considerarlo. Por eso hoy el Señor está hablando mucho de la inmersión ultra refinada. ¿Qué es la inmersión ultra refinada? La inmersión ultra refinada, como todos sabemos, es a la primera persona donde apuntamos, donde usted y yo, hermano, oramos, hablamos, expresamos la realidad de lo que estamos viviendo. Esa es ultra refinada, lo que usted y yo estamos viviendo hoy. Y a mí me alumbraba mucho con la parte de estos canales, y yo decía, Señor, perdóname, yo todavía no estoy claro que soy un canal. Yo necesito mirar, Señor, que tú ya me diste el poder, ya tú me diste la autoridad, pero yo necesito estar claro como canal, Señor, porque ya el poder está, poder ejercer esta autoridad. Tenemos que arrepentirnos, yo necesito, a nivel personal, arrepentirme. Para eso llega la ultra refinada, hermano, para expresar lo que verdaderamente está. Es la urgencia de Dios y poder salir de este estado y ser ese canal que Dios hoy está usando. Amén. Y sigo y dice, para que el río, mire, porque es importante, dice, el Señor quiere que el evangelio sea predicado por toda la tierra. Pero ¿con quién cuenta? Con usted, hermano. Al hermano que está a su lado, dígale, el Señor cuenta contigo y conmigo para ganar toda la tierra. Amén. Ese debe ser la urgencia de nosotros hoy, el sentimiento hoy, para que podamos avanzar. Y el Señor dice, para que el río de agua de vida llegue a toda la tierra, hermano. Y Dios cerraba con dos versículos que quiero tocarlo. Están en Isaías, que son tremendos, hermano. Isaías 55, ya para ir cerrando. Isaías 55 es un versículo clave, dice. A todos los sedientos venid. ¿A qué? A las aguas. Y los que no tienen dinero, mire, tremendo como el Espíritu finalizaba. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué produce todo esto? Esas aguas, esos canales están produciendo eso. Por eso necesitamos hoy reaccionar, despertar. Que Dios nos perdone a mí primeramente. Yo necesito, hermano, entrar en esta realidad, ser ese canal donde yo esté, hermano. Necesitamos alcanzar a todas las personas. Y el Señor en Mateo 28, para ya ratificar y culminar, ese versículo es tremendo, hermano, porque el Señor es claro con lo que quiere con nosotros hoy. En Mateo 28, un versículo importantísimo, dice así: por tanto, id. Mire, hermano, ahí está el mandato para los canales, para esas corrientes, para esos ríos. Dice, y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es a toda la tierra, hermano. No es nuestro lugar. Gracias por donde Dios nos ha colocado, pero nuestra mirada debe alzarse y mirar que es toda la tierra. Para eso está esto, para esto están esos cuatro brazos, como canales, como corriente, y su actitud y la mía hoy cuenta mucho. Que Dios nos ayude, hermanos, produzca un sentimiento, pero también podamos entrar en esa urgencia que Dios quiere hoy. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, no trabajo por mí mismo, pues dependo del Señor. Por la gracia actúo. Soy hijo de la promesa de Dios. Soy hijo de la promesa de Dios. 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 Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Amén, aleluya, hermanos. Este domingo el Señor nos espera para festejar juntos. Amén, para hacer fiesta al Señor. Hemos la reunión
de la mesa del Señor, todos vamos a venir con alegría, todos vamos a traer nuestra porción. Les recordamos traer sus votos, sus ofrendas, sus diezmos para agradar al Señor. Todos vamos a venir a hacer fiesta. Aleluya, amén. El Señor se presentó a Abraham como el Dios Todopoderoso. El Señor, Abraham, como el Dios Todopoderoso. El Señor se presentó a Abraham como el Dios Todopoderoso. Aleluya, amados hermanos, la renovación del salón de los niños y la cocina. El Señor dijo que iba a renovar. Él se nos ha presentado como el Dios Todopoderoso. Hermanos, vamos por el 30% de la ofrenda. Motivamos a todos los hermanos que no han podido participar. Aleluya, que vamos a participar con alegría, con gozo, hermano, con visión. La renovación de los salones es un hecho. La renovación de la cocina es un hecho. Aún los hermanos que ya participaron, podemos reforzar esta ofrenda de amor, porque el Dios Todopoderoso se nos ha presentado. Aleluya. No trabajo por mí mismo, pues dependo del Señor. No trabajo por mí mismo, pues dependo del Señor, pues dependo del Señor, pues dependo del Señor. Aleluya, hermano. Trabajar para el Señor. Este sábado hay algo especial, hermano. Oh, Señor Jesús. Servicio del aseo. El Señor espera el sector A y B. Por lo menos 5 hermanos de cada sector. Vamos a hacer un servicio con amor, con excelencia, para el Señor. Hermano, vamos a limpiar todo. Hacer el aseo todo afuera, acomodar. Un aseo que, hermano, el Señor se complazca. Hermano, sirviendo en el palacio de una manera alta, elevada, celestial. Hermano, no es cualquier servicio. Es el servicio donde usted viene a hacerlo con amor. No trabajo por mí mismo. No trabajo por mí mismo. Pues dependo del Señor. Pues dependo del Señor. Pues dependo del Señor. Aleluya, hermanos. Señor Jesús, hermano, este sábado, Señor nos espera en vida saludable. Hermano, pero por este sábado va a ser en los 10 sectores. Hermano, gracias al Señor. Esto es una oportunidad para que el sector se reúna en vida saludable desde las 6 de la mañana. Ya los hermanos de servicio coordinaron el lugar de encuentro. Oh, Señor Jesús, vida saludable. Mañanita saludable. Aleluya. Saludable. Mañanita saludable. Mañanita saludable. Mañanita saludable. Sus puertas que ya no se ven, pero el fuego dentro de mi corazón arde más que el fuego de la destrucción y me hace orar noche y día.